digamos que el comentarista tiene ese reto de que todos estamos cansados y, sí, y me lo pueden decir. Pero no importa, te vamos a escuchar atentamente. Sí, el segundo reto es que de alguna manera las ponencias son 3 y creo que se merece cada una un comentario. Sí, pero la última lingüística es, para mí era torturarlos a todos, de verdad. Sí, yo no haría énfasis en la tortura, sino en el aglutinamiento. Más bien, pero de verdad, voy a procurar de todas maneras hacer un pequeño comentario sobre cada una de ellas y espero que de alguna manera hilemos algo. Fernando, a quien conozco mucho, o poco tal vez, es músico. Y una lengua y la traducción a la cual esa hace la alusión en gran parte se parece al trabajo de un músico. Cuando venía para acá estaba escuchando una pieza de Beethoven que no había oído nunca por la HJUT, entre otras cosas, que es, perdón, por la radio de la Universidad Nacional, que se llama, están en un centenario de Beethoven, algún centenario de Beethoven, y están pasando una serie de piezas, no la había oído nunca, se llaman 7 variaciones alrededor de un líder, que entre otras cosas resulta ser una frase de la flauta mágica de Mozart. Las 7 variaciones son para violonchelo, Miska Malik, ¿verdad? Y piano, esta niña Archel, exacto. 7 variaciones. Me hizo acordar de una frase de von Karajan. Se dice que von Karajan dirigió 370 y pico de veces la 9ª sinfonía de Beethoven y cada vez la dirigió de manera diferente. Qué maravilla. Eso es el lenguaje. Eso es el significado fílmico, poético, gramatical. Y uno de los grandes problemas que tiene el traductor es el de afinar el instrumento. En las traducciones, digamos que hablando de mi propia experiencia que yo he hecho, siempre he encontrado que el gran problema está en que puedo leer la frase en el idioma que esté traduciendo varias veces y entenderla, pero hasta que la frase no me resuena en castellano, me puede sonar en el idioma, el japonés, el coreano, pero hasta que no me resuena en español, o sea, hasta que la cuerda o como en un diapasón, no me vibra, es casi, se puede decir, imposible traducir. Claro. Tengo un ejemplo que, entre otras cosas, lo desafío, si alguien sabe japonés, a que lo haga bien, traduciendo unos cuentos de Kawabata Yasunari al español. Hay un cuento que me parece absolutamente fantástico, que se llama Yumiura. Yumiura, Yumi en japonés es arco y Ura es bahía, la bahía en forma de arco, en donde una mujer se presenta en la casa de un escritor que está dándole una clase a los estudiantes, y la mujer le dice: usted y yo nos conocimos hace 30 años. Usted era ya mayor y yo era una niña de 18 años, nos conocimos en Yumiura, y le comienza a hablar, él se empieza a desesperar porque cómo es posible que no la recuerde, y hurga en su memoria y no siente nada, no resuena. Y ella le habla del atardecer, y el atardecer estaba inflamado, y las velas de los barcos y el mar, etcétera. Le habla de una manera impresionante y no puede recordar absolutamente. No puede recordar. Tuvieron una relación íntima, evidentemente, y ella trata de recordarle ese momento en que se encontraron los dos. No puede recordar. Y en el momento ella va vestida de kimono, en que ella se baja
del escalón de la casa japonesa, Kawabata dice que ella hizo un giro de su... La palabra en japonés es onna sugata. Onna es mujer y sugata es silueta. De su silueta de mujer. Y que él recordó. Ahí resonó. Ahí resonó. Sí. Pero tradúzcame eso en castellano. Esto lo estoy explicando. Sí, es muy Y complicado. las palabras me pueden sobrar, me sobran, Hay muchas pero palabras. no resuenan. ¿Cómo hago para hacer resonar eso en castellano? Bueno, eso es un poco a propósito de... Creo que tú has planteado el problema de que hay ciertas zonas en donde resonamos. Yo había... Sí, Sigue. yo, justo Sigue. tengo en Argentina, Sí. creo que aquí también se utiliza la palabra reto en un doble sentido, ¿no? De amonestar, y tendríamos que retar a los ponentes premios que se nos han obligado a censurar las ponencias tanto tiempo, ¿no? Que tuvimos que dar en una hora. La verdad que estoy con bastante rabia por el tema, pero justo tenía un amigo que es Goethe, que habla del lenguaje poético, das poetische Sprache, ¿no? En alemán, lo retoma Heidegger en una conferencia que se llama La representación del lenguaje, die Vorstellung von der Sprache, ¿no? Y Goethe dice que hay otras relaciones con el lenguaje que aquellas que las que son comunes. Goethe llama a estas otras más profundas, ¿no? Y dice sobre el lenguaje: en la vida diaria hacemos uso del lenguaje de un modo provisorio, porque estamos signados por relaciones superficiales, pero tan pronto como hablamos de relaciones más profundas, entonces aparece otro lenguaje que es el de lo poético, Sí. que me parece que Siempre, es ¿no? un poco esta dificultad, Sí. ¿no? Que te lo hace bien. Es situarnos en esa zona del paralelo 38, Claro. de tal manera que resonemos. Sí. La película evidentemente usa el miedo, el pánico. Sí. Miedo, pánico, nos sitúa ordinariamente a los seres humanos en una zona en donde nos pone a hacer operaciones fisiológicas que pueden comenzar con el sudor, ¿verdad? Y terminar en otras peores, pero que de alguna manera es un retorno a algo que llamaríamos, o que Max Scheler llama, intersubjetividad. Es allí en donde resonamos, nos resuena la intersubjetividad. A mí me ha resonado mucho, digamos, en tu planteamiento y en lo de Fernando y en las traducciones, cómo lo logra de bien. Y esto es un poco para ti. Tú planteas esa alternativa entre el idem y el alter, del cual podríamos hablar etimológicamente varias cosas, porque antes del alter existe el alius, ¿no? El alter es una superposición ahí del latín con el griego, en donde quiere decir el completamente otro, heterosexual. Es el alius, que es un heteron además, no es el... Pero bueno, no quiero discutir sobre eso, sino sobre algo más. Es que la solución es, en último término, en la lengua latina hay varios latinajos simpáticos. Uno es de Horacio, que hablaba de la amistad como: el amigo es anime dimidium me, la otra mitad de mí. Lo que me resuena es la otra mitad de mí en la intersubjetividad, otra mitad que la lengua ordinariamente no nos permite sentirla. Sí. San Agustín tiene algo más, va un poco más lejos, y es que dice: et nemo nisi per amicitiam cognositur, y nadie se puede conocer sino a través de la amistad. O sea, el problema no es un tanto de idem y de alter, el problema en realidad de verdad es de acceder a la amistad, que en último término es el planteamiento de Aristóteles cuando habla de la guerra justa. Aristóteles, y lo retoma Santo Tomás, que es el que más o menos elabora sobre la guerra justa. Las guerras justas, y lo pone Santo Tomás en sus artículos allá, se hacen cuando se rompe la amistad en una comunidad. Y la manera de restaurar la amistad es a través de la guerra.
a través de Ese la es el lugar en el locus. Sí. No es un problema de justicia, sino en último término de amor. Entre ciudadanos, evidentemente. El amor Es un cariño. Esto es un poco de algunas de estas, digamos, ideas que me parece que han surgido de lo de ustedes, pero voy a terminar con, podría seguir hablando de las ideas que me han sugerido, pero te voy a dar gusto en lo de un haiku y con eso, saliéndome un poco del coreano. Sin embargo, por referirse tanto a la traducción, quiero subrayar algo muy especial. El haiku más famoso que existe en japonés, y probablemente todos ustedes lo conozcan, inclusive... no sé si saben ellos lo que es un haiku, es una poesía breve japonesa, muy chiquitita. El haiku es una poesía que tiene 32 sílabas, perdón, 17 sílabas. Sí. 5, 7, 7, 5, 7, 5, 5, 7, 5. Es la poesía más corta probablemente del mundo que yo sepa. Sí. Es una especie como de epigrama, es una especie como de dicho, etcétera, etcétera. Puedo hablar indefinidamente sobre el haiku. Entre otras cosas, no es tan antiguo. El haiku tiene apenas 200, 300 años. Fue inventado hace 300 años. Hay un haiku muy famoso en donde, que dice más o menos, la situación en que se hizo esa poesía es, está un poeta que se llama Basho, rodeado de sus discípulos en un jardín, y de pronto la situación es inclusive muy diferente, pero la estoy abreviando, y de pronto salta una rana en el agua y Basho les dice: a ver, armen un haiku. Y uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, y finalmente alguien le pregunta: ¿y tú qué dices? Y Basho dice un haiku, lo voy a decir en japonés primero, dice: Furui keya tobiko mukawazu mizu no oto. Al pie de la letra, el haiku dice lo siguiente, al pie de la letra y palabra por palabra, dice: en un estanque antiguo se zambulle un sapo, ruido del agua. Todos los que hemos forcejeado con la poesía japonesa hemos pasado por retraducir este haiku innumerables veces. Unos hablan de chapuzón, otros hablan de splash, otros hablan de el ruido del agua, ¿no? Tratando de reproducir el agua. Claro, el problema está, perdón, en el tobicomo del japonés, que es un verbo que tiene dos acciones, saltar y caer. Tiene más acciones. Tobu en japonés significa volar. No es únicamente saltar, sino volar. Y cómo es además meterse e introducirse. Bueno, pero no, el problema no está en el verbo, eso es muy castellano, poner los problemas en los verbos. Y bueno. El problema está en el último verso, que nosotros lo traducimos como ruido del agua, etc. Pluf en el agua, tradujo alguien. ¿Cómo? Pluf en el agua. Pluf en el agua. Con la onomatopeya pluf, Splash. da el ruido de romper el... Creo, y se lo he comunicado alguna vez a Fernando, que tiene todo el derecho de no estar satisfecho con la traducción. La traducción para mí sería esto: en un estanque antiguo se zambulle un sapo, sin ruido en el agua. Sin ruido. No, si es, lo que dice es ruido del agua. No, precisamente lo que no. Lo de Frost. La poesía es lo que se pierde en la traducción. Sí. Sin ruido del agua. Yo había entendido que Es era con ruido, pero él... Es la sensación zen de que lo que uno hace en ese momento es no oír. Sí, es una explicación más, nunca la había escuchado Es esa explicación, pasivo. pero es una más. Walter Benjamin decía que primero daba una definición muy técnica de la poesía, decía, bueno, es algo así como la manifestación en la que el hombre trata armónicamente de expresar los sentimientos.